los servicios del santuario y el juicio investigador. Tercera parte. Los sacrificios eran la actividad más importante que se realizaba en el santuario. Fueron el elemento dominante de la religión hebrea. Desde los tiempos más antiguos hasta la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo. El continuo tamid, sacrificio. Este sacrificio consistía en un animal, un cordero, que se ofrecía entero junto con una ofrenda de cereal y una libación. Eso se encuentra en Éxodo 29, 38 al 42, Levítico 6, 13, Números 28, 3, versículo 6 y muchos versículos más. Su nombre en hebreo tamid significa continuidad, perpetuidad. Es decir, que debía ser hecho continuamente. Por lo tanto, cada día del año, en la mañana y en la tarde, se ofrecían estos sacrificios, que eran para beneficio de todo el pueblo. Así se proveía expiación para todos. Donde quiera que un israelita viviera, podía levantar su corazón a Dios, dirigir su rostro a Jerusalén, confesar sus pecados y apoderarse de la gratuita provisión de esta expiación. ¿Cómo ves? Interesante, ¿verdad que sí? La segunda es la ofrenda individuales. Los individuos también ofrecían sus propios sacrificios a medida que la oportunidad lo hacía posible. Estos eran una expresión de su gratitud, de su fe y de su aceptación de la provisión divina hecha para salvarlos del pecado. No todas las ofrendas de esta clase eran sacrificios de animales. A veces eran las primicias, por ejemplo. Pero sí lo eran las ofrendas expiatorias. Pues sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Es lo que nos dice Hebreos 9:22. Como la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Éxodo 29:10, versículo 19, Levítico 1, capítulo 4, Levítico 1, versículo 4 y muchos versículos más. La tercera ofrenda eran ofrendas especiales del día de la expiación. Este día, llamado en hebreo Lom Kafarim, significa día de protección, de día expiación, día de refugio. La expiación es entonces refugio por medio de representación. Un refugio siempre implica la existencia de un peligro. Era ser cortado de su pueblo. Ese era el peligro. Levítico capítulo 23, versículo 19. El refugio provisto no era un lugar donde protegerse, sino un sustituto, un representante, el sacrificio ofrecido. 3 eran las ceremonias principales del ritual del día de la expiación. En primer lugar estaban los sacrificios que el sumo sacerdote ofrecía por sí mismo y por su casa. En segundo lugar, se ofrecía el sacrificio más importante de toda la ceremonia, es decir, el macho cabrío para Jehová, que proveía la sangre expiatoria o purificadora. Y en tercer lugar, venía la ceremonia sobre el macho cabrío para Azazel, cuya sangre no era derramada, pues había solamente una sangre expiatoria. ¿Cuál? Exactamente, la del macho cabrío para Jehová. Los ritos de este día, el único día de ayuno prescrito en la ley mosaica, están registrados, por ejemplo, en Levítico capítulo 16, completado por los relatos de Levítico capítulo 23 y Números 29. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿No lo crees? ¿Qué lección podemos tomar para nosotros hoy en día acerca de los sacrificios? Pues que tú y yo, no hay nada que podamos sacrificar para expiar nuestros pecados. Solamente hay algo perfecto que podía
ser sacrificado para expiar nuestros pecados. Y ese era el mismo Dios, encarnado en su Hijo Jesucristo. Démosle gracias a Dios por ese sacrificio. Que Dios te bendiga.